yo quisiera compartir con ustedes la parte 4 ya de esta serie de enseñanzas que hemos titulado ¿Cuál es tu actitud ante tu pecado? Decíamos desde nuestra primera enseñanza, y lo hemos estado repitiendo una y otra vez, para que no se nos juzgue de predicar salvación por obras, que nuestra salvación, es decir, el perdón de todos nuestros pecados, solamente es o se obtiene por la fe, por la confianza en la persona de Jesús y esa obra redentora o lo que Él hizo al morir por nosotros en la cruz del Calvario y al resucitar al tercer día con poder para nuestra justificación. Sin embargo, hemos dicho que en la Biblia, la palabra de Dios, podemos leer cómo Dios nos indica cuál debe de ser nuestra actitud con respecto a nuestros pecados cuando venimos ante su presencia, confiando en la persona y obra de nuestro Señor y Salvador Jesús para ser salvos. En el libro de Proverbios, un texto que hemos estado compartiendo y que quiero compartir nuevamente, en el libro de Proverbios 28:13, Dios nos dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Y aquí no está hablando de prosperidad material, porque el contexto es que es alcanzar misericordia. Está hablando de el que encubre sus pecados no alcanzará la misericordia de Dios. Mas el que los confiesa y se aparta, ¿qué dice aquí? Alcanzará misericordia. ¿Por qué razón Dios a través del escritor de Proverbios nos dice cuál debe ser nuestra actitud con respecto a nuestros pecados? Porque como podemos ver al leer el proverbio, hay dos actitudes. Hay dos actitudes de toda persona ante ese pecado que ha sido expuesto por Dios o ante su o sus pecados que han sido expuestos por Dios por medio de la palabra o por medio de su Espíritu Santo. Y vemos que una es incorrecta y la otra es la correcta. La incorrecta es callar el pecado delante de Dios, no confesar nuestros pecados delante de Dios, sino por el contrario, tratar de encubrirlo, lo cual es no solo incorrecto, sino también es imposible. Y la segunda, la correcta, es confesar nuestros pecados a Dios, apartándonos de ellos, o como literalmente se traduce, abandonando nuestros pecados. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia. Para los que nos acompañan por primera vez, yo quiero decirles que en nuestra primera enseñanza meditábamos acerca de la primer verdad de las 4 verdades que encontramos en este Proverbio 28:13, como es el que encubre su pecado no prosperará. Y en esa ocasión analizábamos 5 formas, aunque pueden haber muchas más, pero nos centrábamos en 5 formas de cómo las personas que aún viven en pecado tratan de encubrir, de tapar sus pecados. Pero también estudiábamos qué significa no prosperarán. En la segunda parte de esta enseñanza meditábamos en esta segunda verdad, más el que confiesa sus pecados. Y hablábamos de la necesidad, oiga bien, hablábamos de la necesidad de que toda persona pecadora que está convencida de su maldad y de sus pecados cometidos contra Dios y su prójimo, confiese sus pecados a Dios primeramente, admitiendo su culpa. Y en esa segunda parte compartía con ustedes 9 características bíblicas de una verdadera confesión de pecados.
Y hablábamos que muchas personas que hacen o repiten la oración del pecador o del penitente o de aceptar a Cristo, realmente no están haciendo una confesión de pecados a Dios. No es lo mismo repetir una oración que hacer una confesión. Cuidado. En la tercera parte, continuábamos hablando acerca de esta segunda verdad, de la necesidad de confesar nuestros pecados a Dios. Y hablábamos de si Dios conoce nuestros pecados, como ciertamente los conoce, ¿por qué hay la necesidad entonces de confesar nuestros pecados a Dios primeramente? Y hablábamos de 10 razones, aunque nuevamente explico, pueden haber más, pero nos centrábamos en 10 razones por las cuales toda persona que vive en pecado debe, oiga bien, debe confesar sus pecados a Dios. El día de hoy, en esta cuarta parte de esta serie de enseñanzas que, como decíamos, hemos titulado ¿Cuál es tu actitud ante tu pecado? Yo quisiera pasar a hablar acerca de la tercera verdad que encontramos aquí en Proverbios 28:13. Y esta tercera verdad en la cual me quiero centrar hoy es la verdad que tiene que ver con y se aparta o literalmente los abandona. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, primera verdad. Mas el que los confiesa, segunda verdad. Tercera verdad, y se aparta o literalmente los abandona. Yo no sé si usted sabe, pero hay muchas personas hoy en día. Hay muchas personas hoy en día en diferentes lugares donde se predica la palabra de Dios que están confesando sus pecados a Dios. Y no solo confesando sus pecados a Dios. Estas mismas personas, además de confesar sus pecados a Dios, están suplicando perdón a Dios por todos los pecados que reconocen que han cometido. Pero, óigalo bien, pero no están alcanzando la misericordia de Dios. A pesar de que reconocen sus pecados, a pesar de que estas personas confiesan sus pecados y suplican perdón, óigase bien, no están, a pesar de ello, alcanzando la misericordia de Dios, que se manifiesta primeramente en el perdón de todos sus pecados y la paz con Dios. Y es por esta razón primordialmente que estas personas están viviendo vidas vacías. Están viviendo vidas sin propósito. Están viviendo vidas en donde no se manifiesta el fruto del Espíritu Santo, como es amor, como es gozo, como es paz, como es paciencia, como es benignidad, como es bondad, como es fe, como es mansedumbre y templanza. Yo quiero decirle que todas estas personas además están viviendo cada día sin ese poder que Dios nos da por medio del Espíritu Santo para vencer la tentación. Y esto se refleja en sus vidas en que siguen practicando el pecado cada día. Vemos a estas personas cómo tratan de forzarse leyendo la Biblia o bien orando como medios para obtener ese poder contra la tentación y el pecado. ¿Para qué? Para realmente vivir vidas plenas según ellos. Esas personas se esfuerzan en una serie de obras como es leer la Biblia y orar para no solo alcanzar ese poder para vencer el pecado, sino para alcanzar ese gozo y esa paz que Dios ha prometido a todos aquellos que Él perdona y adopta como sus hijos. Y claro está, tú te das cuenta cuando hablas con ellos
de que a pesar de que leen la Biblia y oran, no alcanzan ese gozo, no alcanzan esa paz, no alcanzan ese poder para vencer la tentación. Y se preguntan muchas veces, ¿qué más me falta hacer? Dicen, ya sé, me falta congregarme más, necesito asistir más a la iglesia. Otros dicen, bueno, es que no estoy dando a Dios de mis bienes, necesito dar a Dios de mis bienes. Otros dicen, bueno, es que necesito quizás hacer obras de misericordia, ayudar al prójimo, al necesitado, y hacen todo esto, lo cual no es malo, déjenme decirle, lo cual no es malo. Pero el problema es que estas personas finalmente, a pesar de todo esto, siguen sin alcanzar resultado alguno. Y siguen viviendo, como decíamos al principio, vidas vacías, vidas sin propósito, vidas sin manifestar el fruto del Espíritu Santo y vidas sin poder para poder vencer la tentación y vivir vidas libres del pecado. Muchos de ellos después de un tiempo se preguntan, ¿por qué razón? Es más, muchos de ellos con sinceridad van a Dios en oración y aún con lágrimas en los ojos y otros con mucha desesperación, claman a Dios y preguntan a Dios, ¿por qué Dios? O sea, ¿por qué no puedo alcanzar eso que tanto anhelo? ¿Por qué no puedo alcanzar esa seguridad de tu perdón? ¿Por qué no puedo alcanzar ese gozo y esa paz que tú has prometido, ese poder para vencer la tentación? ¿Qué me hace falta, Dios? ¿Qué me hace falta? Y aquí la respuesta es una sola. ¿Cuál es? Si partimos de Proverbios 28:13, donde Dios nos indica no solo cuál debe ser nuestra actitud con respecto a nuestro pecado, sino cuál es el camino que debemos tomar para que juntamente con la fe en Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, seamos salvos y vivamos vidas plenas, vidas con gozo, paz y poder. Según lo que Dios nos dice en Proverbios 28:13, ¿qué le está faltando a estas personas? ¿Encubren su pecado? No, lo han reconocido. ¿Confiesan su pecado? Sí, lo confiesan. ¿Piden misericordia? Sí, piden misericordia. Pero hace falta una cosa que yo no he implementado. No es algo que a mí se me ocurrió, es algo que está en la Biblia y lo leímos todos. ¿Qué les está faltando? Apartarse de sus pecados. Estas personas, fíjese bien, la verdad es que se pierde el que quiere. Porque Dios es claro. Estas personas no están cumpliendo con una condición que Dios manda a toda persona que se reconoce un pecador necesitado del perdón de Dios, una pecadora necesitada del perdón de Dios para alcanzar misericordia. ¿Y cuál es esta condición? Dice más, el que confiesa sus pecados y se aparta o los abandona, alcanzará misericordia. Yo considero importante hacer notar a ustedes que este verso, Proverbios 28:13, no es el único verso o versículo en la Biblia en donde Dios establece esta condición a todo ser humano pecador que busca misericordia de Dios, para que junto con la fe en Jesús pueda ser salvo. Óigalo bien. Yo no quiero hoy aquí predicar de un solo texto para sacar una herejía como generalmente sucede. Yo quiero mostrarles a ustedes que Proverbios 28:13 no es el único verso en la Biblia donde Dios establece esta condición y se aparta para alcanzar misericordia. Aquí mismo en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Isaías, capítulo 55, verso 7, leemos otro texto que también es contundente al respecto y es palabra de Dios. Libro del profeta Isaías, capítulo 55, verso 7, leámoslo juntos. Mire cómo comienza diciendo, dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus, ¿qué? Sus pensamientos. ¿Y qué dice después? Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia
y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Mira cómo termina este verso. Dice que Dios quiere tener misericordia del pecador y nos dice que Dios es amplio en perdonar porque tan amplios y numerosos son nuestros pecados, así de amplio es el deseo y el poder de Dios para perdonar. De modo que nadie diga, es que he pecado tanto contra Dios que no creo que me pueda perdonar. No, Él es amplio en perdonar. Pero veamos de nuevo qué es lo que Dios dice primeramente. Primeramente, ¿qué es lo que Dios dice? En primer lugar, ¿cuál es la primer condición que Dios pone para que Dios tenga de Él misericordia y sea amplio en perdonar? ¿Cuál es la primera condición? Deje el impío su camino. Deje el impío su camino, es decir, su forma de proceder o su forma de actuar impía. Es decir, no conforme a la voluntad de Dios, no conforme a lo que Dios demanda en su palabra. Pero fíjese lo que dice. No solo dice deje el impío su camino, es decir, su forma de vida, su forma de actuar apartada de la santa voluntad de Dios, sino que Dios va más allá. Dice, y deje el hombre inicuo, ¿qué? Sus pensamientos. Y en segundo lugar dice, y vuélvase a Jehová. ¿Sí o no? En segundo lugar, ¿qué dice? Y vuélvase a Jehová, vuélvase a Dios, vuélvase a Dios, ejerciendo fe o ejerciendo confianza en el carácter amoroso, el carácter misericordioso y siempre bondadoso de Dios. Pero también ejerciendo confianza en la persona y obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y fíjese bien, es hasta entonces. Es hasta que el hombre inicuo o el impío deja su camino y el inicuo sus pensamientos. Y dice deja, es enfático. Dice deja. Es hasta ese momento en que se vuelve a Dios que Dios entonces tendrá de él o de ella misericordia y dice que será amplio en perdonar. Pastor, pero ese es el Antiguo Testamento. Sí, veamos el Nuevo, no hay ningún problema. En el Nuevo Testamento Dios nos dice nuevamente cuáles son las condiciones que tenemos que cumplir para que Dios perdone nuestros pecados. Es más, yo quiero irme al Evangelio según San Lucas, capítulo 24, verso 46 y 47. Y yo quiero que oigamos de la boca de Jesús mismo. De Jesús mismo, Dios hecho hombre por amor a todos nosotros. Y ahí en el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 24, verso 46 y 47 dice, y les dijo, ¿a quién? A sus discípulos. Y a Jesús está por ascender al cielo. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. ¿Y qué más les dijo? Y que se predicase en su nombre, ¿qué? El arrepentimiento y el perdón ¿de qué? De pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. En el libro de los Hechos, capítulo 3, verso 19, Dios nos dice ahora a través del apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, lo siguiente. Hechos 3, 19. Así que, ¿qué dice aquí? Arrepentíos y convertíos, ¿para qué? Para que sean borrados, ¿qué? Vuestros pecados. No está diciendo, repite mecánicamente una oración del pecador. No, dice arrepentíos y convertíos. Está hablando de dos actos que la persona lleva a cabo de manera consciente y de manera voluntaria. Dice arrepentíos y convertíos, ¿para qué? Para que sean borrados vuestros pecados. Este es el apóstol Pedro lleno del Espíritu Santo en Pentecostés. Es más,
En el libro de los Hechos, aquí mismo en el capítulo 20, verso 21, para los que les gusta anotar y leer en casa, el apóstol Pablo predicaba acerca del arrepentimiento y predicaba acerca de la fe en nuestro Señor Jesucristo, como que, como la parte central de las buenas nuevas de salvación o del evangelio, o de cómo obtener la salvación. Arrepentimiento primero y luego fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es arrepentimiento? Jesús dijo que se predicase el arrepentimiento. Pedro dijo arrepentíos y convertíos. Es más, Pablo predicaba el arrepentimiento y la fe. ¿Qué es el arrepentimiento, pues? ¿A dónde quiero llegar? El arrepentimiento no es más que una nueva forma, una forma diferente de manera de pensar con respecto a la persona de Dios, con respecto a nosotros mismos, con respecto al pecado y con respecto al mundo, que no es otra forma de pensar que la forma de pensar de Dios. Y esa nueva forma de manera de pensar va acompañada de un profundo pesar por haber pecado contra Dios y nuestro prójimo. Óigase bien, que obligatoriamente nos lleva a una nueva manera o una nueva forma de vivir. ¿Y cuál es esta nueva manera o esta nueva forma de vivir? Alejados del pecado, apartados del pecado o de esa vida egoísta de práctica de pecado. Entonces vemos cómo Dios tanto en el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento demanda, oiga bien, no aconseja, no sugiere como muchos quisieran, no, demanda, ordena que la persona sea parte o abandone su vida de pecado. Ahora, ¿qué quiso decirnos Dios para que no quede ninguna duda? ¿Qué quiso decirnos Dios cuando ordena que todo pecador o pecadora se aparte o abandone sus pecados? Yo quiero decirle que la palabra apartar y se aparta, que leemos aquí en Proverbios 28:13, es la palabra hebrea asab. Esta palabra hebrea asab significa, de acuerdo a la nueva concordancia exhaustiva Strong, oiga bien, soltar, renunciar, quitar, rehusar, abandonar, desechar. Y según el diccionario expositivo de palabras del Antiguo y Nuevo Testamento exhaustivo, conocido como el Vine, la palabra apartarse o abandonar, que es la palabra hebrea asab, significa salir de algo. Además de soltar, renunciar, quitar, rehusar, abandonar y desechar, significa salir de algo o dejarlo completamente. Y soy enfático, dice dejarlo completamente. Significa también finalizar, significa terminar, significa acabar, significa quitar o eliminar en el sentido de descontinuar una acción que se está cometiendo. Más claro creo que no pudo haber sido Dios. De modo que si usamos la palabra apartarse o abandonar, como la hemos definido con relación a todos nuestros pecados, vemos que lo que Dios realmente nos está mandando a todo pecador que ha sido convicto de pecado, y aún al que no ha sido convicto de pecado, pero cuanto más al que ha sido convicto de pecado y que realmente está arrepentido, lo que Dios manda es un acto consciente, como decíamos, es un acto voluntario de soltar ese o esos pecados a los cuales nos hemos aferrado toda una vida, ofendiendo y lastimando a Dios y a nuestro prójimo. ¿Qué más significa? Significa renunciar a ese o esos pecados. Significa quitar de nuestra vida ese o esos pecados.
Significa rehusar seguir cometiendo esos pecados con la ayuda de Dios. Significa desechar todos y cada uno de los pecados de los cuales Dios nos ha hecho conscientes y finalizar, terminar o acabar con esa vida egoísta de práctica de pecado. ¿Para qué? Para descontinuar esa acción. Ahora, mientras yo meditaba en esto, yo me imaginaba cómo en las mentes de algunos de ustedes podían surgir 3 preguntas. Y la primera pregunta es, bueno, ¿se puede vivir realmente este tipo de vida aquí en la tierra? Algunos piensan y algunos hasta predican, eso se puede vivir en el cielo, pero no en la tierra. Aquí el problema es que si tú no vives así en la tierra, no vas a ir al cielo. No vas a poder vivir esta vida de abandono, de práctica de pecado en el cielo, porque no vas a ir al cielo si primero no has abandonado tus pecados aquí en la tierra. Ese es el problema. Dios en su palabra nos dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Si Dios en Proverbios 28:13 nos dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Yo quiero decirle, sea Dios veraz. Yo preferiría creerle a Dios y no a aquel hombre o ser humano que me está diciendo, para mi conveniencia, no se puede, es legalismo vivir así. Si Dios me dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos inicuos, es porque sí se puede. Y yo prefiero creerle a Dios que creerle a un hombre que me dice que no se puede, porque él en su egoísmo todavía sigue practicando el pecado. Por eso predica que no se puede, por eso afirma que no se puede. Yo prefiero creerle a Dios cuando me dice que si nos arrepentimos y nos convertimos a Dios, tendremos el perdón de pecados. Creerle a un hombre que me dice que no se puede, porque Él no quiere. Punto. Porque Él no puede, Él no quiere. Ahora bien, ¿qué nos dice el apóstol Pablo al respecto? Si puede realmente vivir así en esta tierra, una vida apartada del pecado. Dejemos que sea Él quien nos responda a través de sus cartas. Yo quisiera que leyésemos juntos esa epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 6, verso 1 y 2, por favor, en donde el apóstol Pablo nos dice, ¿qué pues diremos? Como muchos quieren, ¿verdad? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Fíjese bien. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y él dice, sí, hermanos, porque es poco a poco, dice. Sí, hermanos, es que es por áreas. Sí, hermanos, es que desgraciadamente es en el tiempo de Dios, no en el nuestro. ¿Así dice Pablo? ¿Cómo contesta el apóstol Pablo a esa pregunta? Contesta con un enfático no, dice el apóstol Pablo, en ninguna manera, para que nadie tenga dudas de, bueno, es que estamos bajo la gracia, hermano, estamos bajo la gracia, hermano, usted sabe, el ser humano es débil, la carne es débil, el diablo, la tentación, no, dice el apóstol Pablo, ¿entonces qué? Entonces, ¿qué? ¿Vamos a perseverar el pecado porque estamos realmente bajo la gracia? No. ¿Qué dice? En ninguna manera. ¿Por qué? Porque los que hemos, ¿qué? Muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Yo creo que el apóstol Pablo no pudo haber sido más enfático de que sí se puede vivir esta vida. Pero por cualquier duda, yo quisiera que aquí mismo en el libro o la epístola a los Romanos, siempre en el capítulo 6, en el verso 14, veamos qué tiene que decirnos el apóstol Pablo. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Por qué? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. La gente dice, hermano,
Se puede seguir pecando y no hay ningún problema. Siempre somos hijos de Dios, vamos al cielo, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. El apóstol Pablo dice, precisamente, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, el pecado no se enseñoreará de ti. Ya el pecado no va a ser ese amo cruel que te ordena lo que tienes que hacer y tú ya no vas a salir corriendo a obedecerle. ¿Por qué? Porque no estáis bajo la ley, sino bajo ¿qué? Bajo la gracia. Una característica de una persona que está bajo la gracia es que precisamente ya no es un esclavo o una esclava del pecado. Por tanto, ahora tiene un poder de parte de Dios para vivir una vida libre, libre de la práctica de pecado. Un texto más. En Romanos capítulo 6, verso 16, Dios a través del mismo apóstol Pablo nos dice lo siguiente. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado, ¿para qué? Para muerte. O sea, de la obediencia a Dios para justicia. Amados y amadas, son tres afirmaciones categóricas en un solo capítulo. Yo quiero que pongamos atención a esto. Son tres afirmaciones categóricas en un solo capítulo de cómo una persona puede, si quiere obviamente, y puede con la ayuda de Dios, cumplir precisamente lo que Dios manda y se aparta o los abandona. Ahora bien, cualquiera diría, el papel aguanta con lo que le ponen. Pablo podía escribir bellezas, pero ¿y qué con respecto a su vida? ¿Qué vivía el apóstol Pablo? Bueno, yo quiero que veamos que este hombre no solamente escribe estas cosas, sino que también él vivía estas cosas. Y en su primera carta, o su que es primera de Tesalonicenses capítulo 2, verso 10, sí. Lo siguiente a sus amados hermanos en la fe de la ciudad de Tesalónica. Vosotros sois testigos, dice, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente, que es primera de Tesalonicenses capítulo 2. Verso 10, sí. 10 dice, vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente, ¿qué dice? Nos comportamos, ¿con quién? Con vosotros los creyentes. Yo quiero decirles que no solo el apóstol Pablo, sino el apóstol Juan nos dice, inspirado por Dios, en su primera epístola universal, en el capítulo 2, verso 4 y 6, lo siguiente al respecto. Y esto es importante que lo meditemos. Primera de Juan, capítulo 2, verso 4 y 6. Dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Oiga bien lo que dice Dios a través del apóstol Juan. El que dice yo le conozco, es decir, yo conozco a Jesús, yo soy cristiano y no guarda sus mandamientos, el tal es que es verdaderamente cristiano o qué. No, dice el tal es que es mentiroso y la verdad no está en él. O sea, mucha gente hoy en día dice, yo soy cristiano, yo soy cristiana, yo soy hijo de Dios, yo soy hija de Dios. ¿Hay alguna forma de saber si realmente eso no? Es fácil. Mira cómo vive. Si esa persona dice que es cristiana, pero no guarda sus mandamientos, el tal es que es mentiroso. Que está autoengañado por causa del pecado es otra cosa. Pero esa persona, a los ojos de Dios y a nuestros ojos, debería de ser visto o vista como que, como un mentiroso, como una mentirosa. Es más, aquí mismo en el capítulo 2, en el verso 6 de Primera de Juan, se nos dice, el que dice que permanece en él, oiga bien, esto es más enfático todavía, más categórico, debe andar como él
anduvo. El que dice que Dios vive en su corazón, que Jesús vive en su corazón, dice aquí que debe de andar como Él quiere. ¿Cómo debe de vivir? Como Jesús anduvo cuando vivió en esta tierra. ¿Sí nos queda claro? ¿Sí nos queda claro? Alguien escribió acertadamente al respecto y lo quiero leer. Dice, no debemos decir que tenemos que pecar. La Biblia nunca lo dice y por tanto no es verdad. No es verdad. Si decimos que tenemos que pecar, estamos en efecto diciendo que el Espíritu Santo no es lo bastante poderoso para capacitarnos para resistir la tentación. Pero el Espíritu Santo lo es. El problema no reside en Él, sino en nosotros, dice el escritor. Pecamos cuando no nos apropiamos de su poder. Pecamos cuando queremos pecar. Decir que tengo que pecar es negar los fundamentos del cristianismo. ¿Por qué? Porque Dios nos dice en su palabra que el pecado ya no tendrá dominio sobre el creyente, como leíamos en la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos capítulo 6, verso 14. Y el escritor continúa, decir que no tengo que pecar es declarar un principio divino. Fíjese bien. Decir que tengo que pecar es negar los fundamentos del cristianismo. ¿Por qué? Porque el pecado ya no va a tener dominio sobre el creyente. Romanos 6:14. Ahora bien, decir que no tengo que pecar, eso es declarar un principio divino. ¿Por qué? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me libera de la ley del pecado. Romanos 8:12. Y termina el escritor diciendo, gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria. Yo creo que toda persona debería de saber que hay una preciosa promesa que Dios ha dado a través del apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 10, verso 13, en donde nosotros podemos encontrar la victoria ante la tentación. ¿Y cuál es esa preciosa promesa de la cual podemos apropiarnos o echar mano? Es esta. No nos ha venido ninguna tentación que no sea humana, es decir, que sobrepase las fuerzas humanas, o bien que otros seres humanos no hayan padecido antes que tú. Pero fíjate lo que dice aquí, pero fiel es Dios, que ¿qué? Que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis que resistir. Primeramente, y segundo, sino que dará también juntamente con la tentación, ¿qué dice aquí? La salida. ¿Para qué? Para que podáis, ¿qué? Soportar. Ok. Tomando en cuenta estas verdades de estos versos de la Biblia, ¿qué podemos concluir o cómo podemos responder a esta pregunta? ¿Se puede vivir o no se puede vivir? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen? Claro que se puede. Definitivamente que se puede. Ahora bien, que la persona quiera es otra cosa. Pero ahí ya no depende de Dios, depende de cada persona. Otra pregunta que se me venía a la mente, que podía ver en la mente de ustedes es, ¿en qué momento de la vida del pecador éste se aparta o abandona sus pecados? ¿En qué momento de la vida de una persona que está viviendo en pecado, este o esta se aparta y abandona sus pecados? ¿En qué momento Juan y María se convierten en esposos?
¿En qué momento? En el momento en que cuando están celebrando el pacto matrimonial, ella dice sí acepto y él dice sí acepto. ¿Sí o no? Es un momento puntual, específico en la vida de Juan y en la vida de María. ¿Sí o no? Pero ese momento específico continúa para toda la vida, hasta que la muerte los separe, ¿sí o no? De la misma manera, nosotros podemos identificar en qué momento de la vida de la persona que está viviendo una vida de práctica de pecado, éste se aparta o abandona sus pecados. ¿Por qué? Porque también ocurre en un momento específico, puntual, en la vida de esa persona, para después convertirse en un estilo de vida cada día mientras vive en esta tierra. Otra pregunta, ¿cuál es entonces ese momento específico en la vida de esa persona? Ese momento específico es el momento que llamamos el momento de su conversión a Dios. El momento de su conversión a Dios. ¿Y qué es conversión? ¿Por qué ocurre en el momento de su conversión? Porque conversión significa, óigase bien, un cambio de una condición o estado a otra condición o estado. Implica, repito, un cambio de una condición o estado a otra condición o estado. La conversión es volverse de algo a alguien. Explicado de manera más sencilla, la conversión es volverse de algo a alguien. Y en el caso que nos ocupa, la conversión sería el volverse de una vida egoísta, de una vida de maldad y de práctica de pecado y de todos los pecados cometidos, renunciando a ellos y dispuestos a no volver a cometerlos por amor y gratitud a Dios y a nuestro prójimo. ¿Para qué? Para dirigirse o volverse a Dios en busca de su gracia. En otras palabras, ese momento específico ocurre en el mismo momento en que la persona convencida por Dios de su condición de pecador o pecadora culpable, condenado eternamente al justo castigo del infierno eterno, y sabiendo esta persona que no puede hacer nada, absolutamente nada, por salvar su alma de la condenación eterna, esta misma persona con un corazón contrito y con un corazón humillado viene ante la presencia de Dios, busca la gracia de Dios y al Dios de la gracia, y en un acto consciente y voluntario, en ese mismo momento que viene a Dios buscando su perdón, decide soltar ese o esos pecados a los cuales se había aferrado toda una vida. Decide renunciar a esos pecados, decide quitar o sacar de su vida todos esos pecados y decide rehusar seguir cometiendo esos pecados. ¿Para qué? Para finalizar, para terminar o acabar con esa vida egoísta de práctica de pecados de una sola vez. ¿Sí se entiende? No es cuestión de que yo reconozco que soy pecador, soy pecadora. ¿Cuánto he pecado contra Dios? ¿Cuánto he ofendido a Dios? ¿Cuánto he ofendido a mi prójimo? Entonces voy a cambiar. Sí, necesito cambiar urgentemente. Señor, ayúdame, dame la fuerza para no seguir haciendo esto. Y empieza la persona a tratar de cambiar un día, 2 días, una semana, 15 días, un mes, 6 meses. Y luego que, según él o ella, ha mejorado su imagen delante de Dios, viene delante de Dios y le dice: Dios, perdóname. Perdóname. Es más, mira cuánto me he esforzado todo este tiempo por ya no ofenderte.
Mira, ya entendí, no vengo encubriendo mi pecado, al contrario, vengo confesándotelo y vengo pidiéndote perdón habiéndome apartado todos estos 6 meses. Primeramente, no puedes apartarte sin la ayuda de Dios. Y la ayuda de Dios es parte de su perdón. O sea, la ayuda de Dios por medio del poder del Espíritu Santo viene con su perdón. Por eso Dios demanda que sea un momento en donde la persona no solo reconoce sus pecados y los confiesa, dispuesto, decidido a apartarse, a abandonarlos, sino que de inmediato también viene a Dios, al Dios de la gracia, buscando la gracia de Dios, buscando el perdón de Dios, ese perdón inmerecido de Dios, por eso es por gracia, pero también buscando el poder para vencer. ¿Sí se entiende? ¿Sí se entiende? Es un momento en su vida. Es como el sí del matrimonio. Claro que aquí quizás pueda durar más. La persona tiene un corazón contrito, la persona está dolida delante de la presencia de Dios, la persona está avergonzada, la persona está triste por haber ofendido a Dios y a su prójimo, y la persona, o sea, en ese deseo de restituir con Dios, viene a Dios, ¿verdad? Confesando sus pecados que Dios mismo le ha mostrado, y esa confesión de pecados puede durar un tiempo, puede durar media hora, puede durar 1 hora, puede durar 2 horas, no lo sé. Y luego la persona dice, pero se acabó, Señor. Eso es lo que he sido, pero se acabó. Yo decido en este momento ya rehusar, abandonar, renunciar, quitar, desechar, terminar, acabar con esta vida egoísta de pecado y de práctica de pecado. Y te ruego, te suplico tu perdón y tu poder para poder vivir como a ti te agrada. ¿Sí se entiende? En ese momento vamos respondiendo a preguntas, vamos despejando dudas. Si tú no lo haces, dice Dios, después no me culpes si te condeno, amén. No me culpes si te condeno. No lo sabías, ya lo sabes, hazlo. Y una última y tercera pregunta que se me venía a la mente es, ¿por qué debemos abandonar o apartarnos de todos nuestros pecados? Y aquí yo necesito la ayuda de ustedes. ¿Por qué creen ustedes que una persona que está cometiendo pecados una y otra vez contra Dios y su prójimo debe de abandonar o renunciar a esa vida? Y esto es muy importante. De que entendamos estas razones es muy importante. Porque yo a veces pienso seguramente que los que no lo están haciendo, sabiendo que deben hacerlo, además de que es porque no quieren, es porque no están conscientes de por qué razón debemos hacerlo. Y yo quiero que ustedes me ayuden a ver por acá. ¿Por qué una persona debe de? Y comienzo por acá para que los demás vayan pensando. ¿Ah? ¿Por qué? 1, para tener la misericordia de Dios. Definitivamente. Claro que sí. A ver, en medio aquí. Porque se ha ofendido y lastimado a Dios. Acá. Por amor a Dios. Es un mandato, exacto, lo acabamos de leer. ¿Y acá por qué? Para alcanzar la salvación. Exacto. ¿Qué creen? Yo encontré 16. Tal vez será que por esas razones yo pensé que debía abandonar mis pecados. Quizás otro encuentre 20, pero yo 16, que las quiero compartir con ustedes. Y las que ustedes me han dicho están acá. Yo creo que la primera es, porque además de que es un mandato divino, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta.
Arrepentíos y convertíos para que sean borrados todos vuestros pecados. Además de que es un mandamiento de Dios, yo creo que el pecado es grave. Es grave. ¿Y por qué es grave? Algunos dirán, ay, es grave porque por ese pecado me voy a ir al infierno. Y es un tormento, es un lago de fuego y azufre, es un tormento que nunca acaba. Sí, sí, es cierto. Es cierto, y es una de las razones por las cuales la persona debe de dejar de practicar el pecado, porque tiene consecuencias eternas, pero ese yo lo puse para el final. Yo creo que la primera es que, además de que es un mandamiento, es porque el pecado es grave, y es grave porque todo pecado que una persona comete, óigase bien, es contra la persona de Dios. Y esa debe de ser la primera razón por la cual una persona debe de estar dispuesta a abandonar sus pecados. Porque es grave, porque todo pecado que se comete es contra la persona de Dios. Ahora bien, ¿quién es Dios? ¿Saben quién es Dios? Dios es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios es el Dios de gloria. Dios es el Dios todopoderoso y eterno. Dice su palabra que ante su ira tiembla toda la tierra. Cuando una persona peca, está pecando contra Dios, contra esa persona que acabamos de describir. Por eso a veces digo que cuando la persona no abandona sus pecados, una es porque no quiere, pero otra es porque no está consciente de estas razones. Porque con solo la primera, que es un mandamiento, y porque el pecado es grave, porque todo pecado es contra Dios, el Rey de gloria, el Señor de señores, el Dios todopoderoso y eterno, eso debería de ser razón única y suficiente. ¿Sí o no? Oiga, es que no está violando cualquier ley. No está violando la ley de tránsito. No está violando la ley de la Dirección Ejecutiva de Ingresos al no pagar sus impuestos. No, espéreme. Está violando la ley de Dios. La ley de Dios. Y segundo, no solo Dios es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el Dios todopoderoso y eterno. Ese Dios es Dios de amor, es Dios de misericordia y de toda bondad. Y a esa persona que está cometiendo un pecado contra Dios, óigalo bien, nadie le ha amado como Dios. ¿Sí o no? Nadie ha tenido de él o de ella misericordia como Dios. Nadie ha sido tan bondadoso como Dios. Por tanto, lo menos que esa persona quisiera hacer es pecar contra Dios. No solo porque es la máxima autoridad, es el Rey de Reyes y Señor de Señores, sino porque nadie, óigalo bien, le ha amado como Él. Nadie se ha preocupado por él o por ella como él. Cuando todos le abandonaron, Dios estaba ahí. Cuando clamó a Dios en su angustia, aunque estaba ofendiendo a Dios y lastimando a Dios con sus pecados, Dios estaba ahí dispuesto a ayudarle, aún en medio de su dolor por causa de su vida de pecado. Dios estaba dispuesto ahí a ayudarle. ¿Sí o no? ¿Es justo o no? Claro, pero no solo porque es un mandamiento y el pecado es grave, porque es contra la persona de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y el que más te ha amado, el que más ha tenido misericordia y bondad para contigo, sino porque además de ser una grave ofensa a Dios, óigalo bien, lastima, produce dolor en el corazón de Dios. Luego la gente dice, ¿a poco cuando yo miento a Dios le duele en su corazón? Sí, lee Génesis 6:6. De cómo a Dios le dolió en su corazón ver cómo todos los deseos del corazón de los seres humanos en aquel entonces era de continua la maldad, hacer el pecado como hoy en día.
Y es que la persona que miente, que se enoja, que codicia, que está lleno de ira, de envidia, de murmuraciones, la persona que está llena de codicia, lujuria, lascivia, fornicación, adulterio, orgullo o soberbia, como le llames, amargura o resentimiento, esa persona en esa vida de pecado o con esa vida de pecado le está mandando un mensaje a Dios. El deseo de mi corazón es de continuar mal. No obedecerte a ti. No hacer tu voluntad, sino de continuo hacer el mal. Y dice que a Dios le dolió en su corazón cuando lo describió en Génesis, pero también le dolió en su corazón ayer y le duele en su corazón hoy y le va a doler en su corazón mañana. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque es el mismo Dios. ¿Cuántos aquí creen que Dios es amor? Levanten su mano. Si Dios es amor, es porque tiene sentimientos, ¿sí o no? Porque se necesita tener sentimientos para amar. ¿Estamos de acuerdo? Y si Dios ama y ama porque tiene sentimientos, yo te pregunto, cuando tú haces algo en contra de Él, ¿le duele o no le duele? ¡Claro! Si tiene sentimientos para amar, tiene sentimientos también para dolerse. No solo debemos abandonar el pecado porque es un mandamiento, sino porque el pecado es grave y es grave primeramente porque es contra la persona de Dios. Y no solo es una grave ofensa contra Dios, sino que lastima y produce en el corazón dolor en el corazón de Dios. Mire, si cuando la tentación viene, la persona tiene en mente que Dios le manda a no pecar. Y que si peca va a pecar contra Dios, la máxima autoridad, óigalo bien. Eso, solo eso debería de hacerle temblar. Y decir, no Señor, ayúdame, yo no quiero. Pero si además de eso reconoce que Dios no solo es la máxima autoridad, sino quien más le ha amado en su vida, eso debería hacerle decir, Señor, doble razón, doble motivo para no querer pecar contra ti, ayúdame. Pero si además de eso reconoce que está ofendiendo a Dios y lastimando a Dios al grado de producirle un gran dolor en su corazón, eso debería de ser, mira, razón de peso para decir, no Señor, ayúdame para velar y orar para no caer en tentación. ¿Sí o no? Con solo esta ya podríamos terminar esta enseñanza. Razón única y suficiente, ¿sí o no? Ahora, si realmente no nos estamos viendo a nosotros, porque si nos estamos viendo a nosotros y estamos viendo el deleite temporal, por cierto, enfatizo, temporal, que produce el pecado, entonces, ¿qué va a pasar? No vamos a pensar en Dios, no vamos a pensar en que estamos pecando contra Dios, contra el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Dios eterno, el Dios de gloria, el Dios todopoderoso y el que más nos ha amado. Y no vamos a pensar que con eso le vamos a ofender y le vamos a producir un profundo dolor en su corazón. ¿Por qué? Porque estamos siendo egoístas, solo viéndonos a nosotros mismos, no importándonos Dios y tampoco importándonos nuestro prójimo. Nuestro próximo, el más cercano a nosotros. La segunda razón por la cual toda persona que vive aún en pecado debería de abandonar su pecado como Dios manda, es porque el pecado que se comete también ofende y lastima, produce dolor, óigalo bien, y daña a su prójimo, a sus más cercanos, esposa, esposo, padres, hijos y miembros de la sociedad a su alrededor. Una tercera razón es porque Dios aborrece el pecado. Eso es algo muy importante. El pecado no solo ofende a Dios, el pecado no solo lastima a Dios, produce dolor en su corazón. El pecado es algo que Dios aborrece. Dios es todopoderoso, ¿sí o no? Sin embargo, hay cosas que Dios no puede hacer. ¿Cómo ves? Tú dirás, ¿cómo? Si es todopoderoso. Sí. Él no puede estar agradado con el pecado. Siendo todopoderoso hay cosas que Él no puede hacer. Y una de ellas, ¿sabes cuál es? Él no puede estar agradado con el pecado. Él aborrece el pecado. De quien sea. Tu pecado, tu pecado, tu pecado, mi pecado. Él lo aborrece. Y cuando una persona que está viviendo una vida de práctica de pecado, realmente está convencido de su pecado por Dios y sobre todo arrepentido de todos sus pecados,
créame, esa persona ya no va a desear vivir egoístamente. Ya no va a desear vivir para hacer su voluntad, sino la voluntad de Dios. Ya no va a desear vivir para satisfacer los deseos de su carne, de sus ojos y para la vanagloria de la vida, sino para hacer lo que le agrada a Dios. Y si a Dios le agrada la santidad, va a vivir vida apartada del pecado. Y si Dios aborrece el pecado, esta persona va también aborrecer el pecado. No estoy diciendo que no te va a ofrecer un placer el pecado, claro. Si Satanás no te ofreciera un placer o un deleite, algo muy delicioso a través del pecado, pues la gente no lo haría. Si el pecado fuera como una enfermera que va con una jeringa, con una aguja como de unas 8 pulgadas para enterrártela en el ojo, yo creo que todo el mundo saldría corriendo. Levante la mano aquí el que quiere que una enfermera le entierre una aguja de 8 pulgadas en su ojo derecho. Saldrías corriendo y deseando que esta mujer no te alcanzara nunca. O sea, no te voy a negar que Satanás es astuto y viene y te presenta el pecado como algo muy apetitoso, muy delicioso, muy sabroso. Pero si tú piensas en Dios y piensas cómo violarías o estarías violando la ley de Dios y cómo estarías ofendiendo y lastimando, produciendo dolor en el corazón de Dios, y piensas en tu prójimo, cómo estarías también ofendiendo y lastimando a tu prójimo, y si piensas que Dios aborrece el pecado y tú ahora quieres agradar a Dios y no agradarte a ti mismo, a ti misma, tu respuesta ante la tentación del diablo va a ser un rotundo ¿qué? Un rotundo no, y te apartarás. Amén. Una cuarta razón por la cual toda persona debe de vivir una vida apartada de pecado o abandonar su pecado es porque siempre, óigalo bien, siempre debemos, y me incluyo yo, debemos tener presente, en especial en esos momentos en que somos tentados, todo el dolor y toda la angustia y todo el sufrimiento que Jesús padeció antes y durante su crucifixión. ¿Por causa de qué? ¿De sus pecados o de nuestros pecados? De nuestros pecados. O sea, cuando viene la tentación, una de las razones por las cuales debemos de apartarnos o abandonar el pecado es porque debemos tener presente, óigalo bien, todo ese dolor, toda esa angustia, todo ese sufrimiento que Jesús padeció en nuestro lugar por causa de nuestros pecados, para poder lavarnos y limpiarnos de nuestros pecados, desde antes de que fuese crucificado y durante el tiempo que permaneció crucificado. Alguien escribió al respecto y lo traigo conmigo para leérselos porque lo considero muy acertado. Dice, tan solo el alto costo de nuestra limpieza debería de hacernos detestar el pecado y querer alejarnos de él. Lo que esta persona escribió es, si nosotros pensamos en cuánto le costó a Dios el perdón de nuestros pecados, como fue enviar a su Hijo amado, en quien se complacía a morir en esa cruz, y de qué manera. Y si pensamos el alto costo del perdón de nuestros pecados por el sufrimiento de Jesús antes y durante su crucifixión, esto, dice ese escritor, debería de ser suficiente para hacernos detestar el pecado y querer alejarnos de él. Amén. Otra de las razones sería la quinta de por qué debemos de renunciar, apartarnos, abandonar nuestros pecados. Porque además de querer agradar a Dios en todo,
El pecador arrepentido que ruega por la gracia de Dios, es decir, el favor inmerecido del perdón de Dios, sabe, y si no lo sabía, sépalo, que el cometer un pecado de nuevo, esto va no solo a ofender a Dios, no solo a provocar dolor en su corazón, esto va a romper su comunión con Dios. Va a romper su comunión con Dios. Mira, y esto lo vivimos en la vida diaria. El esposo que sabe que hacer eso molesta a su esposa o le afecta o le lastima a su esposa, y eso hace que su esposa se vuelva distante y que esa comunión se rompa. ¿Qué hace ese esposo? Si ama a su esposa, ¿qué hace? ¿Va a hacer aquello que hace que su esposa se vuelva distante y se aleje de la relación, o se va a alejar de ello? ¿Qué hacen los esposos? Se alejan. Si aman a su esposa. ¿Qué hacen las esposas? Si saben que eso va a causar un malestar o un pesar o un dolor en su esposo, y eso va a hacer que su esposo se vuelva distante y que la comunión se vea afectada, se aleja. Lo mismo sucede con los hijos para con los padres. Lo mismo sucede con los compañeros de trabajo, con los vecinos. O sea, es algo natural. Ahí quiero llegar. Es algo natural el que cuando sabemos que algo afecta a alguien y eso va a alejarlo de nosotros, no lo hagamos, no lo querramos hacer. Lo mismo pasa con Dios. Sexta razón. Sexta razón de por qué la persona que además de estar convicta de pecado y arrepentida debe apartarse. Porque está muy avergonzado, está muy avergonzada. Está muy dolido, muy dolida por haber pecado. Yo quiero hacer un paréntesis aquí para decir que cuando una persona sigue cometiendo una y otra vez pecado, o sigue viviendo una vida de práctica de pecado, esa persona ni está avergonzada ni está dolida por lo que hace. ¿Sí queda claro? Ni está avergonzada ni está dolida por lo que hace. Primeramente, ni está viendo a Dios o los está viendo a él o a ella misma, está siendo egoísta. Y segundo, ni está avergonzado ni está dolido por lo que hace. Si en algún momento de su vida quizás tuvo un pesar y hasta lloró, fue seguramente un pesar o una tristeza por haber sido descubierto o por haber sido descubierta en sus pecados, y porque ahora sabe que las consecuencias de su pecado o de sus pecados aquí en la tierra y por la eternidad son terribles. Y por eso está pesarado o apesarada, está triste. Pero esto yo quiero decirles a ustedes que no es arrepentimiento. Esto recibe otro nombre. Esto es, ¿qué? Remordimiento. No es el pesar por haber pecado contra Dios y mi prójimo. Es el pesar por reconocer que por mi pecado yo voy a sufrir. Voy a sufrir consecuencias terribles en esta vida y en la eternidad. Séptima razón es porque a través del pecado que se comete se destruye mucho bien. Óigalo bien. A través de cada pecado que se comete, no solo se produce dolor, no solo se ofende y se provoca dolor en el corazón de Dios, también se ofende y se provoca dolor en el corazón de nuestro prójimo, pero también ese pecado cometido o a través de ese pecado cometido se destruye mucho bien. Como que, por ejemplo, primeramente se roba la paz, se roba el gozo, se roba la armonía y aún muchas veces la salud de las personas afectadas. Pero también se destruyen matrimonios, ¿sí o no? También se destruyen familias y también se ve afectada la sociedad en general.
Otra de las razones, octava, sería por la cual toda persona debe de abandonar sus pecados y vivir una vida apartado del pecado. Es porque el pecado esclaviza, óigalo bien, el pecado esclaviza. Ya Jesús nos lo hizo saber en su palabra cuando nos dijo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. No es cierto, no es libre la persona, no es libre, es esclava. Mire, a, a mí me da pesar ver cómo las personas no quieren convertirse a Dios porque no quieren someterse al señorío de Dios, porque no quieren hacer la voluntad de Dios, no quieren que Dios gobierne sus vidas. Pero al hacer esto, están entregándose al señorío de Satanás y están entregándose al gobierno del pecado en sus vidas. Porque mientras no se entregan a Dios para ser sus siervos, se están entregando al pecado para ser sus esclavos. ¿Por qué? Porque todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. No eres libre, créemelo. Yo preferiría que mi Señor fuera Dios y no el diablo. No sé tú, pero yo prefiero que mi Señor sea Dios y no el diablo. Además, yo prefiero ser siervo de Dios que ser esclavo del pecado. Ser siervo de Dios es para vida, ser esclavo del pecado y de Satanás es para muerte y muerte eterna. Pero bueno, debemos de tener presentes que una de las razones es por qué el pecado esclaviza. Una novena razón es porque cuando una persona vive esa vida de pecado o vuelve, óigalo bien, vive esa vida de pecado o habiendo renunciado a ella, habiéndose apartado, vuelve a esa vida de pecado, esa vida de pecado va a llevar a la persona primero a tener una conciencia atormentada. Primero, óigalo bien, a tener una conciencia atormentada. Es decir, a tener un remordimiento de conciencia, lo cual produce dolor, mucho dolor, produce angustia, produce culpa y produce tristeza. Oiga, pero cuidado, si la persona sigue cometiendo ese pecado o esos pecados, ya después no va a tener una conciencia atormentada, sino que va a tener una conciencia cauterizada, adormecida, una conciencia que ya no le va a reprobar ciertas acciones, de modo que también ya no le va a condenar cuando cometa ciertas acciones. Y así la persona estará no solo transgrediendo las leyes de los hombres, sino también las leyes de Dios, y ya no se va a sentir reprendido. No. Ya no va a tener ningún tipo de culpa. A lo más que puede sentir es una ligera molestia en la conciencia. Que si esa persona, óigalo bien, busca justificarse o culpar a otros por ello, eso le va a llevar irremediablemente a un mayor adormecimiento de conciencia y a ser entregado a una mente reprobada. Qué tremendo, óigalo bien, no es cualquier cosa. Que tengas una conciencia adormecida, cauterizada, y que por eso Dios te entregue a una mente reprobada para ya hacer cosas que no convienen. Eso es estar condenado aquí en la tierra. Amén. Otra característica, ¿qué sería esta ya? ¿Novena o décima? A ver. Décima. Es que no solo afecta la conciencia de la persona, sino que afecta la capacidad de razonar a la persona. Óigalo bien. El pecado debe de ser abandonado porque afecta no solamente su conciencia, sino su capacidad de razonar. ¿Por qué razón? Porque déjenme decirles que hacer lo que uno sabe que no debe hacer, eso no es el comportamiento típico de un ser racional, sino el comportamiento de ¿quién? De un ser irracional.
En otras palabras, o sea, hacer lo que yo sé que no debo de hacer lo que yo sé que ofende a Dios, lastima a Dios, ofende a otros, lastima a otros y aún me daña a mí, me afecta a mí, hacer eso o seguirlo haciendo, eso es irracional. Es, por así decirlo, una especie de locura. Porque la persona está consciente de que eso que va a hacer o está haciendo es dañino, le afecta. Sin embargo, lo hace. Y lo más triste es que afecta a la razón. ¿En qué manera? No solo de esa forma, sino que cuando Dios viene y envía su palabra o envía a una persona para querer hacer entrar en razón al que está haciendo eso, que sabe que no debe, ¿cómo crees que va a reaccionar la persona? ¿Va a reaccionar negando el hecho? ¿O minimizando el pecado? ¿O justificándose por su pecado? ¿O echándole la culpa a otros, excusándose? Y seguirá haciendo aquello que sabe que le hace daño. ¿Sabes cómo se llama eso? Se llama locura. Y cuidado, el pecado no solo te puede llevar a un adormecimiento o cauterización de tu conciencia y a una mente reprobada, sino que va a afectar tu capacidad de razonar. Y lo que es peor, onceava característica o onceava razón, va a llevar a la persona al endurecimiento de su corazón. Del griego esclerocardias, ¿qué es endurecer el corazón? Es obstinarse voluntariamente. En otras palabras, en buen castellano es decir, esta mula es mi macho y en ella me monto. Esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo quiero y nadie me saca de aquí. Eso es endurecer el corazón, es obstinarse voluntariamente y por más razones que se le presenten a la persona que tiene un corazón endurecido no va a cambiar su intención egoísta y va a seguir haciendo aquello que la persona desea. No importa lo que Dios le mande. No importa lo que las personas le digan, la persona se vuelve obstinada y se vuelve terca. Es más, Dios no solo le advierte de las consecuencias de seguir en esa vida de pecado, la persona sigue, se vuelve obstinada y terca. Dios no solamente viene, ¿verdad? Y muchas veces le promete el cielo, la gloria, y aún así la persona no es capaz de cambiar de opinión, sigue obstinada y sigue terca. ¿A cuántas personas Dios no les ha mostrado su infinita misericordia, verdad? Al hacerles entender lo que Jesús ha hecho por ellos o por ellas, desde dejar la gloria hasta morir y resucitar por ellos, para que sean salvos del poder del pecado y de la condenación eterna por causa del pecado. ¿Y qué hacen? Siguen de obstinados, de necios, de tercos. Una mente afectada, pero también un corazón endurecido. ¿Sí me entienden? 12ª razón de por qué una persona debe de apartarse y abandonar su vida de pecado. Es porque no solo va a afectar su conciencia y su razón y su corazón, sino porque ese pecado que ha cometido, esos pecados que ha cometido, que no quiere abandonar, confesándoselos a Dios para perdón, va a llevar a la persona a tener deseos cada vez más fuertes y fuera de control. Óigalo bien. Lo va a llevar a tener deseos más fuertes y fuera de control. Cada vez que la persona da rienda suelta a sus deseos y alimenta de esta manera sus deseos de la carne y comete uno y otro pecado, esa persona, cuidado, va a tener cada vez deseos más fuertes y fuera de control. Y ojo, esto le va a llevar a hacer aquello de lo cual antes se horrorizaba
cuando lo miraba en la vida de otros. Cuidado, ¿eh? Esto, el tener deseos cada vez más fuera de control, le va a llevar a hacer cosas que la persona dijo, no, yo hacer eso, nunca, primero muerto, qué horrible, esto es horrible. No, un día él o ella lo va a terminar haciendo. Eso que dijo, nunca lo haré, lo va a terminar haciendo y va a terminar no solo haciéndolo, deleitándose en ello, obstinado, obstinada. Pero no solo eso, 12ª razón. ¿Sabes qué hace esto? ¿Sabes qué hace el pecado, por lo cual debe de ser abandonado y confesado a Dios para perdón? No solo te va a cauterizar tu conciencia, te va a afectar tu capacidad de razonar, te va a llevar al endurecimiento del corazón y a tener deseos cada vez más fuera de control. Va a gobernar tu carácter. ¿Sí me entiendes? Hay gente que me dice, es que así es mi carácter. No, espérame. Ese no es tu carácter. Ese es el carácter que tú manifiestas gobernado por uno o más pecados. ¿Sí me entiendes? Ese es tu carácter o lo que tú manifiestas más bien. Porque está siendo gobernado o gobernada por uno o varios pecados. Tal es el caso de la persona que practica el pecado de enojo. Tal es el caso de la persona que practica el pecado de ira o el pecado de celos. O bien puede ser el pecado de la vanidad, ¿por qué no? O el pecado de la amargura o el resentimiento. O el pecado del orgullo o el pecado de la soberbia, como le quieras llamar. Cada uno de esos pecados que te he mencionado se va a manifestar a través de la persona. Y su carácter va a estar determinado o gobernado por estos pecados. ¿Sí se entiende? Por eso cuando una persona me dice que es cristiana, pero todavía veo que está en enojos, que está en iras, que está en celos, que está en vanidad, que está en amargura, resentimiento, no quiere perdonar, está en orgullo, está en soberbia. Oye, y eso lo refleja a través de lo que nosotros llamamos su personalidad o su carácter. Yo digo, oye, aquí esta persona no ha sido regenerada. Esta persona no ha sido lavada con la sangre de Cristo. Esta persona no ha nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque sigue reflejándose su pecado, controlando su vida, controlando su manera de pensar, controlando su manera de hablar, controlando su manera de actuar. El pecado controlándole todo, no solo su personalidad y su carácter, controlándole todo. Y esta persona no puede ser cristiana, cuidado, no se engañen. Tercera razón, ya para terminar. ¿Por qué razón toda persona debe de abandonar su vida de pecado, como Dios manda? Porque el pecado va a producir autoengaño. Óigalo bien, el pecado produce autoengaño. ¿En qué aspecto? En que el pecado se va a presentar, como decíamos, como algo muy deleitoso, como algo muy sabroso, pero en ningún momento te va a mostrar las consecuencias de cometer ese pecado. Y la persona se va a entregar al placer, al deleite que ese pecado le ofrece, sin meditar y sin evaluar las consecuencias. Es más, Satanás es capaz de hacerte creer que si tú cometes ese pecado o esos pecados, a ti no te va a pasar nada. A cualquier otro le podría haber pasado, pero a ti específicamente no te va a pasar nada. Vas a ser librado de las consecuencias del pecado, sí. O bien te va a engañar a través del pecado diciéndote, sí, la paga del pecado es muerte,
Pero, ¿qué no sabes que Dios es misericordioso? Y no te preocupes, lo puedes hacer una vez y otra vez y otra vez y otra vez, porque Dios es bueno. Amén. Cuando Dios dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. ¿Y sabes qué dice después? Deje el impío su camino. Deje de seguir cometiendo ese o esos pecados. Y deje el hombre inicuo de seguir con esos pensamientos morbosos, perversos de maldad, egoístas. Y vuélvase a Jehová. ¿Sí me entienden? Pero el diablo te dice lo contrario. Te dice, Dios es bueno, Dios es misericordioso. Síguele y síguele y síguele y síguele. ¡Ja! El pecado produce autoengaño. Cuidado. Una quinceava razón es porque el pecado tiene consecuencias eternas. Una, condenación eterna en el infierno. No se te olvide nunca. No se te olvide nunca. El infierno es real. Hay gente que dice, no, el infierno es aquí en la tierra. No, y no me cabe duda que esa persona ha de estar viviendo un infierno aquí en la tierra. Por eso lo dice, no me cabe duda. Porque así como está nuestro país, muchas personas, miles de personas están viviendo un infierno aquí. Pero esto que estás viviendo no es comparado con el infierno que Dios nos describe en su palabra. Lo crean o no lo crean los seres humanos. La quinceava razón es por la consecuencia eterna de la condenación eterna del infierno. Y la número 16 es por la consecuencia eterna de lo que decían por acá y por acá. Porque si confesamos nuestros pecados y nos apartamos juntamente con la fe en Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, alcanzaremos, ¿qué decíamos? El perdón, la misericordia de Dios. Amén. Hemos analizado, amados y amadas, 16 razones y como decía, puede ser que hayan más. 16 razones por las cuales toda persona que aún vive en pecado debería apartarse y abandonar todos sus pecados. Cuánto más si ahora Dios le ha dicho, hoy mismo Dios le ha dicho, que sí se puede y en qué momento de su vida se puede hacer o debe hacerlo. Hemos analizado entonces 16 razones por las cuales toda persona que aún vive en pecado debería apartarse de todos sus pecados. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que no solo cada uno de los que estamos aquí, especialmente los que aún no se han convertido a Dios, confesando sus pecados y apartándose, para que cada uno, en especial estas personas, pueda entender y meditar cada una de estas 16 razones de por qué debemos abandonar nuestros pecados, sino también para que esto que hoy Dios nos ha hablado les lleve a tomar la decisión de hacerlo. Óigase bien. Que no solamente seamos oidores olvidadizos, sino también ¿qué? Hacedores de la palabra. Nos lleve a tomar la decisión de hacerlo, de abandonar nuestros pecados, volviéndonos al Dios de la gracia para suplicarle de su gracia, es decir, suplicarle no solo su perdón, sino también el poder para vivir esta vida agradable a Dios. Amén. Demos gracias a Dios. Señor, te damos gracias porque primeramente tu palabra es clara, Señor. Te damos gracias porque a través de ella encontramos el camino a ti, el camino al perdón, pero también el camino al poder para vivir una vida agradable a ti. Te damos gracias, Señor, por la vida de cada persona que haya escuchado esta enseñanza hoy y que la va a escuchar por otros medios. Señor, que seamos de los que no encubre su pecado, sino de los que confesamos nuestros pecados a Dios primeramente, pero también de los que se apartan, para alcanzar misericordia. Dios, yo te lo ruego que así sea en la vida de todos aquí presentes.
en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Porque tú no quieres que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento, Señor? Sino confesarte los pecados, apartándose para alcanzar misericordia.